Descubre cómo con un simple pedazo de cable coaxial puedes ver televisión gratis sin tener que pagar cable. Buscaremos aproximadamente 90 centímetros de cable coaxial y vamos a retirar de uno de los extremos 74 centímetros de la cubierta del cable hasta encontrarnos con el conductor interno. Luego de haber quitado la cubierta de nuestro cable, nos quedarán 74 centímetros de cable descubierto. Del cable restante que tenemos, ahora vamos a buscar simplemente la malla en este punto, quitando de la goma 1 centímetro únicamente. Y nos quedamos con la malla de este lado. Evitamos que la malla en cualquier momento pueda hacer contacto con el conductor. Para ello hacemos esto. Lo retrocedemos un poco y lo envolvemos. De esta forma dejamos aproximadamente 1 centímetro libre de la parte de delante para evitar que la malla haga contacto. Ahora vamos a marcar desde este punto hacia atrás 17 centímetros. Aquí tengo mi 17 centímetros. Y vamos aquí a retirar nuevamente la envoltura. Retiramos la envoltura, la malla y el dieléctrico y buscamos el conductor interno nuevamente. Es una antenita muy eficiente que estamos realizando únicamente con cable coaxial. Fíjate. Y aquí vamos a hacer esto. Retrocedemos 1 centímetro y buscamos solamente la malla. Como te expliqué anteriormente, retrocedemos un poco la malla hacia atrás para evitar que ella pueda hacer contacto en algún momento con el conductor central. Listo. Observa. Verificamos que aquí no tengamos nada conectado y aquí me quedó un excedente de aproximadamente, te voy a dar la medida, de 1 centímetro, un excedente. Correcto, puede ser más corto. Entonces, hasta aquí hemos realizado el primer paso. En este paso vamos a buscar otro pedazo de cable coaxial, preferiblemente que llegue hacia tu televisor, para así no tener que hacer empate y gastar comprando accesorios adicionales. Lo único que vas a necesitar en este caso es el conector que se instala en tu televisión directamente. Entonces procedo a realizar la instalación de este conector, que es algo muy fácil y sencillo de hacer. Primeramente extraigo el conductor central. Verifico que no tenga ningún elemento de la malla conectado al conductor central. Y luego
mido el espacio negro que tiene el conector, que son aproximadamente 1.5 centímetros, y aquí retiro con cuidado la goma solamente, sin cortar la malla. Observa. Aquí tomo el conector y simplemente introduzco y con unos leves giros lo llevo hasta que salga el conductor y el dieléctrico choque con las paredes del conector, y de esta forma hemos instalado. Del lado opuesto, ¿qué vamos a hacer? Muy simple. De este lado podemos tomar la cinta para darte las medidas. Vamos a descubrir el cable 5 centímetros. Es el proceso que todos conocemos ya de quitar la goma, la malla y el dieléctrico, y te encuentras con el conductor interno. Y aquí simplemente volvemos y hacemos la misma práctica que habíamos realizado acá. 1 centímetro solamente de la goma. Observa, y aquí con cuidado retrocedo un poquito la malla y la envuelvo en el mismo dieléctrico para evitar que haga contacto aquí. Organizamos y le damos forma a nuestro proyecto. El proceso que vamos a realizar ahora es muy sencillo. Se trata de tomar el cable que vamos a conectar en nuestro televisor y nos quedamos con esta punta. Luego tomamos sucesivamente, fíjate, el otro cable que tiene las dos puntas. Hacemos esto, fíjate. Tomamos el lado más corto y unimos los dos elementos que están acá. Fíjate aquí donde se encuentra el cable. Aquí lo vamos a girar o lo vamos a doblar de esta forma hasta que se encuentren. Mira, esto le coloca una mano y puedes poner las dos puntas que estén de esa forma. Mira qué fácil. Y ahora entonces vuelvo y le coloco este en el centro. Creo que has entendido perfectamente. Mira, de esa forma. Aquí te busca un poco de alambre de bobina o cualquier alambre que tú tengas y lo envuelve aquí para que estos tres elementos queden haciendo contacto entre sí, es decir, las tres mallas. 1, 2 y 3. Si aún no te has suscrito, puede hacerlo en este momento. Es totalmente gratis, sin ningún costo. Ahora, si desea apoyarnos y colaborar con el canal, puedes hacerlo a través de la membresía del canal como miembro del canal o a través de las supergracias que están disponibles para este canal. De esta forma nos apoya y nos ayuda a comprar materiales gastables. Lo vamos a dejar hasta aquí. De esa forma vamos a cortar el excedente. Y guardo este alambre de bobina para otro proyecto. Para garantizar la unión de todos los elementos, puedo tomar un poco de lija y aplicarle aquí. De esta forma le retiro un poco a la capa de barniz y garantizo una buena unión. Correcto. Bueno, después de hacer eso, puede hacer una prueba de continuidad si desea, para probar que todas las mallas estén unidas. Observa, coloco mi tester en continuidad. Si uno las puntas debe de sonar. Entonces, cuando yo te digo que le dé un poco de lija, es para que cuando tú hagas la conexión, fíjate, esto está excelente.
¿Qué voy a hacer para que esta parte no quede a intemperie? Voy a tomar un poco de cinta aislante o tape y voy a aplicar tape aquí. De esta forma estoy garantizando que esta parte va a quedar totalmente aislada. Entonces tenemos 3 puntas, 1, 2 y 3. Ok, entonces ahora tomaremos la punta más larga y vamos a hacer un pequeño giro aproximadamente en 1 centímetro, fíjate. Y aquí giro 90 grados. Observa. ¿Y qué voy a hacer con esta punta? La voy a llevar y voy a dar una vuelta en círculo. De esta forma hasta llegar al otro lado. Observa lo que he hecho. Una vuelta en círculo. Más tarde la podemos acomodar. Acá donde va el otro cable, ¿qué voy a hacer? Fíjate. Voy a darle un pequeño giro a la misma distancia. 1 centímetro. Y ahí lo tengo. Entonces voy moldeando el cable para que no haga presión y quede de esta forma. Entonces, ¿qué realizo? Con este cable que es más largo debo de unirlo aquí. Aquí puedo emplear varios métodos. Puedo enrollar el siguiente cable, el cable que le continúa, que pertenece a la otra punta. En 10 milímetros realizo el pequeño giro, observa, y ahí voy a encontrarme con el otro, aquí. ¿Y qué voy a hacer? Recuerda que estos cables no pueden pegar en ningún momento con la malla. Aquí lo voy a sostener aquí, mira, para que no pegue. Lo puedo soldar o simplemente moldearlo para que quede atado a esta parte si no tengo un soldador de estaño. Lo voy a hacer así por las personas que sé que no tienen un soldador de estaño. Lo correcto es soldar esta parte aquí bien. Pero lo estoy haciendo así porque sé que hay personas que no tienen el cautín o soldador de estaño. Y entonces vamos buscando. La otra punta queda a opción tuya, pero debe de esa punta que sobra, que es la del cable, tiene que conectarla en cualquiera de los extremos. Yo lo voy a conectar del otro lado. Ahí no importa dónde tú lo conectes. Y ese también debe de quedar soldado, pero lo estoy haciendo así para las personas que no tienen un soldador de estaño, para que vean que es posible hacer esta antena. Lo único que debe de moldear bien y apretar bien para que no tengamos un falso contacto. Correcto. Entonces esta antenita tiene una impedancia de 300 ohm. Por eso hemos construido este balun tipo lazo para ajustar la impedancia de la antena. ¿Comprenden por qué hicimos este trabajo? Esta antena no trabaja con el cable directo. Bien, entonces termino aquí de darle la vuelta. Ok, y de esa forma nosotros hemos realizado una antena utilizando únicamente cable coaxial y un conector. Fíjate, una antena que nos ayudará a ahorrar dinero y podremos ver televisión gratis. De esta forma vamos a sintonizar todos los canales disponibles en nuestro país. Una antena tipo circular con un balun tipo lazo. Así que te invitamos ahora a ver la demostración de esta antena para comprobar la recepción de los canales. Si te ha gustado este contenido, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Activa también la campanita de las notificaciones por si deseas
ver los contenidos nuevos que subimos al canal al momento de realizar estos proyectos. Así que vámonos con una prueba rápida de nuestra antena. Gracias. Bien, mi gente, vamos a tratar de ser lo más objetivo posible. Fíjate la antena donde está instalada. Por acá está la conexión en nuestro televisor. Esto se trata de hacer las cosas como yo he dicho, bien, bien y bien. Fíjate, se me ha caído la antena abajo, pero vamos a conectarla y vamos a instalarla aquí. Yo no observo muy bien aquí, está un poquito incómodo. Bueno, pero vamos a hacerlo. Ok, vamos a ver. Fíjate, está llegando señal y mira la antena como está aquí, colgando todavía. Y miren cómo tenemos señal. Estoy todavía terminando de apretar. Ok, miren, tenemos señal. Y miren la antena en la posición que ha quedado. Y miren cómo la antena está recibiendo señal. Esa no es la posición correcta. Yo siempre trato de ubicar la antena en esa dirección. Pero ya ustedes pueden ver que la antena está trabajando ahí. Para hacer una antena sencilla, con cable coaxial, fíjense cómo ella está recesionando. Entonces, voy ahora a ubicar la cámara nuevamente aquí, donde estaba anteriormente. La voy a bueno, no voy a tapar nada porque después piensa la gente que estoy haciendo algo extraño. Y no sé, soy muy celoso con esto. Bien, vamos a ver. La subo la antena y comienzo a verificar cómo anda la señal. ¿Correcto? Entonces vamos a terminar de ajustar acá. Está todo bien. Muy bien. Voy a buscar la mejor orientación. Recuérdate que hay señales. Fíjate cómo cuando yo la coloco en esta forma, ella intenta recibir. Entonces yo debo de orientar la antena. Yo recomiendo esta antena ubicarla en la zona externa. Ahí llegó señal en esa posición, fíjate. Ok. Muy bien. Para hacer una antena con cable coaxial estamos recibiendo señales muy nítidas y muy bien. Así que si deseas construir esta antena y no gastar un centavo, puedes hacerlo. Yo realmente recomiendo esta antena colocarla en el área externa de la casa, debido a que es una antena muy sencilla y el cable solamente mide aproximadamente 1 milímetro de diámetro. Si fuera un tubo de aproximadamente 4 milímetros de diámetro, sería más aceptable. Pero para hacer una antena con cable coaxial y yo hacer esa prueba aquí en el interior de la casa, estoy muy satisfecho. Ok, entonces nada, le agradezco a ustedes por haber visto este video hasta el final. Ok, entonces vamos a dejarlo por aquí en uno de estos canales que tenemos aquí. Vamos a dejarlo ahí. Fíjense cuando la suelto. Por eso es que hay que ubicar la antena, en mi caso, en esa posición. Vamos a ubicarla acá arriba a ver qué pasa. La voy a dejar ahí, fíjense. Y ahí está haciendo contacto con el chasis de la televisión, lo cual yo no lo recomiendo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque toda la energía se transfiere en el marco del televisor. Nada, le quitemos aquí. Nos vamos aquí, fíjate. Y entonces cuando yo la despego del televisor llega la señal. ¿Por qué? Porque hace contacto aquí con el chasis y ya aquí perdemos todo lo que habíamos hecho. Nada, amigo, entonces desconectamos aquí nuestra antena. Fíjate que está colgando.
Esta es la antena que prácticamente la tengo en la cara y la acabo de desmontar. Nada, amigos, nos vemos en una próxima entrega. Gracias.